A veces cuesta decir que el show debe seguir, pero tiene que seguir. Claro. Y tenemos los ojos puestos en San Cristóbal, los ojos puestos en Franklin, Claro. los ojos puestos en el drama en San Cristóbal, Sí. en la cifra de homicidio y demás. Pero el lunes próximo, si la vida sigue así, se va a inaugurar el año escolar. Con muchos pendientes, yo decía en otro lugar, Pablo, Cuello, Camilo, yo decía... hubo problemas con los uniformes, con los locales, con la alimentación, ya los profesores están más o menos así bien, con los libros, con un ministro que parece que hay una auditoría, pero todo está bien. Sin embargo, sigue un pendiente, Pablo, el caso de los libros, de los editores y de los impresores de libros educativos. Ya el Ministerio de Educación dice que ellos no los necesitan a ustedes, que por primera vez el ministerio es autosuficiente y que ustedes almacenen esos libros. Yo no entiendo. Háganos la historia desde el Génesis y bienvenido. Imagínense que estamos conversando ahí en la plaza. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy aquí en mi condición de presidente de la Asociación de Industria Editorial de la República Dominicana. Nuestra asociación y nuestros miembros pues han venido llevando una lucha de comunicación y acciones legales importantes de cara a defender la seguridad jurídica que rige la República Dominicana. Nosotros no somos Haití ni somos un país de otro tipo, nosotros somos la República Dominicana. Esta es una industria que se viene desarrollando y que está amparada dentro del marco de la ley del libro y de la misma ley de educación y sus modificaciones. Dentro de ese marco jurídico, tú tienes un consumidor que es el sector público y el sector privado. En el sector público, a raíz del 4%, uno de los elementos que entra es el de darle un libro a cada niño. Pasa eso a una realidad. Y obviamente se viene desarrollando y motivando la industria editorial cuando aquí en los años 90 lo que había era 2 editoriales. A raíz de esa motivación, pues hoy hay más de 25 editoriales establecidas en República Dominicana y se logró, fruto de la invitación de este gobierno invitó al sector editorial a que entregara las propuestas que tenía en el 2021, las propuestas editoriales para ser aprobadas mediante la regulación del Estado. O sea, la ley exige que el libro que se va a utilizar en el sistema educativo esté aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Ese proceso fue un proceso muy transparente donde los editores no podían saber quién se evaluaba ni quién lo evaluaba, lo que se llama un doble ciego, para evitar los conflictos de intereses y partidarios que puede haber. Eso culminó en una compra, una aprobación, una posterior compra para el sector público y distribución, y igual en el 2022. Un momentico, don Pablo. Ustedes como editores presentan unos libros que se editan conforme a alguna norma de educación. Sí, el currículum, que es la normativa vigente. Y abarcan historia, geografía, claro, español. Lo que decide el sistema educativo que debe enseñarse en las escuelas y en los colegios. ¿Quién valora? ¿Es una comisión? O el departamento de currículum. Y es un departamento muy rígido, muy serio, honrado por técnicos de carrera que te evalúan tu libro. ¿Y los contenidos de ustedes, quién los provee? Bueno, de todo, hay desde autoría local hasta alianzas estratégicas con editoriales internacionales. Por ejemplo, Santillana está establecida en República Dominicana. Y si, por ejemplo, una editorial va a desarrollar un tema como la química o la célula, por ejemplo, puede usar un contenido ya validado y usar esa sinergia de costo de la enseñanza universal dentro de la enseñanza de la República Dominicana.
Entonces la comisión mira todos sus textos, que el suyo va a ser posiblemente diferente a la impresora de Carolina, a la mía. Entonces dicen, estos son los textos que se van a utilizar en el año 2023-24. Actualmente, previo a la aprobación del martes pasado, había 405 libros aprobados de 17 editoriales. ¿Qué crea eso? Una competencia cualitativa y cuantitativa. Cualitativa, porque en el caso, por ejemplo, de las ciencias naturales, tú tienes 7, 8, 9 versiones de cómo aprender la célula. Sin embargo, cuantitativa, porque cuando surge un proceso de licitación, entonces tú tienes 7 y 8, 9 empresas que pueden darte precios diferentes y pueden ser competitivos en una oferta económica en la compra del Estado. La decisión que ha tomado el ministerio, dentro de el ministro de Educación, no el ministerio, el ministro de Educación, dentro de tantos problemas que tiene este país, y en especial la educación, no sé por qué él eligió de manera personal y sin ninguna justificación crear una unidad editorial al margen de la ley y violando la ley. ¿Y ya los libros de ustedes estaban aprobados? Total, aprobados por él incluso, porque él era miembro del Consejo Nacional de Educación en el momento que se emite la resolución del 2022 en representación de las universidades. Él, y hay un tuit de él diciendo, felicitamos esta aprobación. Nadie entiende. ¿Y se le pagó a ustedes? Hay una parte pendiente, pero nosotros como asociación y como gremio, nosotros no estamos en la opinión pública para cobrar. Ahí están los tribunales y eso se validará dentro del sistema jurídico nacional, porque imagínense una licitación, hay gente, es importante, Carmen, que la gente, y es una seguridad jurídica que tiene el país. La gente se le olvida que la 340 es muy interesante, porque hace responsable con su patrimonio a los contratantes. Entonces, aquí nadie ha pedido nada. Lo que sí no se hizo al margen de la 340, y es interesante que te digo, es la contratación a todas esas instituciones, universidades y academias, grado a grado. Pero todavía no vaya a eso. Cuando ustedes le dicen, han sido aprobados los textos para el año, entonces ustedes comienzan a imprimir. ¿En qué fecha pasó eso? ¿Cuándo fueron aprobados? Hubo una aprobación de 200 y pico de libros en el 2021 y otra aprobación en el 2022. ¿Y ustedes entonces tenían esos libros listos? Esos libros no necesariamente se imprimen, sino que son una orden de una licitación. Vamos a suponer, tú tienes esos contenidos aprobados. Y vamos a aclarar, la impresión es una forma de difusión, igual que el libro digital es una forma de difusión. Tú tienes esos contenidos aprobados. Entonces el ministerio decide, bueno, yo quiero 200,000 ejemplares para primero de primaria. Yo quiero 300,000 ejemplares para segundo de primaria. Bueno, eso se licita, porque el Estado no puede comprar a lo loco, tiene que decir. Entonces, primero se aprueba el contenido. Exacto. Y después se licita la impresión. Y después se licita. Con ustedes mismos. Se licita la forma de difusión, que puede ser digital o impresa. Porque ya estamos evolucionando en el tema de la difusión. Y se ha licitado de las dos formas, tanto digital como impreso. Entonces, a donde está el vacío institucional, jurídico, si usted quiere, político, es. Ya están aprobados los textos de ustedes, los contenidos de ustedes. El ministro de Educación dice que está satisfecho, pero entonces él cambia. En diciembre él sorprende a la comunidad educativa y al sector editorial con una resolución que ha sido impugnada en los tribunales y que se llevará hasta las últimas consecuencias, en la cual él decide que estos libros ahora lo debe hacer las asociaciones, las universidades y las academias. Yo tengo dos preguntas. Una, porque ¿no pensaron sus asesores o no le orientaron que eso afecta la libre empresa? Esa es una. Y por otro lado, una decisión tan importante como esa, ¿no debería ser tomada en el Consejo de Educación? No, esa decisión se tomó en el Consejo Nacional de Educación. Lo que pasa es que también tenemos que entender que el Consejo Nacional de Educación está compuesto por instituciones que tienen serios conflictos de interés.
Por ejemplo, el sector editorial no está en el Consejo Nacional de Educación, pero la UAS está, que fue beneficiada con estos libros. Qué interesante. El sector editorial no está en el Consejo Nacional de Educación, pero sí está la Asociación de Universidades Privadas. Entonces, ese tipo de conflicto de interés, y que conste que el ministro de Educación viene del sector universitario. Por supuesto. Y este es un cambio de política que va a afectar a futuro. El día que él deje de ser ministro, su universidad puede hacer libro de texto. ¿Cuál es el daño ahora mismo que ustedes alegan en base y teniendo como premisa la seguridad jurídica? ¿Qué es lo que ustedes quieren ahora? Porque hay otro detalle que no podemos obviar en esta conversación. Desde el Ministerio de Educación hablan de costos y que negociar o tratar con ustedes era una erogación muy alta y que ahora va a ser una economía como nunca jamás habíamos tenido. Pero no nos tenido. dijeron que necesitábamos el 4% precisamente para cubrir eso. Entonces ahora decimos que tenemos que ahorrarnos de eso. Es muy interesante y por eso... Que ellos cobran mucho más, dicen. Bueno, es muy interesante el punto que tú traes, porque no hay ningún estudio que diga eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está el estudio cuantitativo que dice el ahorro que esto representa y el estudio cualitativo que dice que estos libros nuevos que nadie ha visto, que son el misterio más escondido, son mejores que los libros anteriores? ¿Y la comisión no los valoró? ¿Qué comisión? Bueno, lo evaluó, pero son empleados del mismo ministerio. Cuando el ministro se le preguntó que qué puntuación sacó esos libros, él se irritó y trayó un libro en televisión y dijo que cómo se iba a cuestionar la calidad de Roberto Casá en su condición de autor. Óyeme, le tengo un respeto increíble a don Roberto, pero don Roberto hizo 3 libros de esos libros y don Roberto merece pasar por el escrutinio del departamento de currículum con un nivel de puntuación como lo dice la normativa. El Ministerio de Educación no tiene ningún derecho a ser juez y parte, no en beneficio de los editores, es los niños que estamos hablando. Carmen, yo le pregunto a ustedes, ¿y qué va a pasar si estos libros que salen el lunes son un desastre? ¿Qué va a pasar? Pero ahí hay un punto, y qué bueno que usted mencione al respetadísimo Roberto Casá. Otro de los argumentos desde el ministerio es que ustedes, lo voy a decir como ellos lo dicen. Perfecto. Ustedes hacen así y contratan una especie de Ventú. Ven Pablo, ven Carmen y escríbeme ahí la guerra de la restauración. Pero que ellos han buscado precisamente la colaboración de académicos. Perfecto. Que ustedes no tenían, entonces. Ya, por Dios. Pero el mismo ministro, en el caso particular de Casa Duarte, nuestra directora editorial es un PhD en lingüística, miembro de la Academia de Ciencias, y el ministro de Educación ha dicho que es la persona que más sabe del libro de texto. O sea, y muchos de los autores que ellos contrataron, que finalmente le entraron al libro, son autores de las editoriales. Y los empleados que él contrató para la unidad editorial se los llevó de diferentes editoriales. Entonces él está usando el sector editorial. El mismo Manuel Núñez, la poca experiencia que tiene es de Santillana. Entonces, ¿el sector editorial es malo? ¿O sirve de la base institucional para él construir lo que él quiere al margen de las leyes? Ya usted dijo que qué va a pasar el lunes cuando esos textos estén en las aulas, pero yo le voy a decir algo y tenemos que hacer una pausa ahora. Para muchas personas de este país, esto era un conflicto o una situación absolutamente desconocida y ahora aflora por el conflicto. Nos damos cuenta, primero, que hay cantidad de editoriales especializadas en libros de texto, que hay expertos y especialistas haciendo esos libros. Recordemos aquel conflicto que hubo hace muchos años que decían que los textos estaban enseñando la fusión entre dos valores países. Que no eran los Entonces, nuestros. ¿Por qué ahora, como dice la canción? Y en segundo lugar, iba a tener tiempo para pensar porque viene una pausa. ¿Desde cuándo ustedes tenían, y voy a usar el término que utiliza la autoridad, el monopolio de los libros de texto? Y que si no hay una pugna entre distintas editoriales, y yo les voy a decir por qué digo eso, pero no en público. Vamos a hacer la pausa, Francis. Y dicen que después de la tempestad viene la calma, pero la tempestad no ha pasado todavía. Se esperan mañana las lluvias de la tormenta Franklin hasta el momento,
Y aquí, naturalmente, en la Z vamos a estar pendientes de todos los boletines. En Palacio habrá una reunión con todas las autoridades que tienen que ver, el COE, Defensa Civil, los ayuntamientos, a partir de las 6. Pero Carolina tiene ahí varias dudas. Don Pablo Cuello Camilo. Adelante. Sí, y una duda que tiene toda la población, porque fue traumático ver cómo tiraban a la basura, cómo botaban una cantidad importante de libros, de textos, incluso nuevos, o sea, que ni siquiera se habían utilizado. ¿Quién fue que hizo eso? ¿Fueron ustedes? ¿Quién hizo eso? No. Yo quiero decirte una cosa. Y eso no se podía hacer ni siquiera para reciclaje. No. Lo que es peor. El ministro de Educación, con lo que acaba de hacer, va a botar 3.800 millones de pesos de libros. Oye, mi denuncia. Eso es lo que se ha comprado. Porque, ¿qué pasa? Cuando se compra la primera vez un libro de texto, lo que se hace todos los años es una recompra. O sea, se reusa el 80, el 90% de los libros y se compra un 10% que no se puede reusar porque se perdió, porque se dañó, porque se mojó por esto. Al cambiar la reforma y cambiar el currículum, o sea, él tiene mes y medio imprimiendo y aprueba el currículum y los libros nuevos. Él tiene mes y medio imprimiendo un libro que no está aprobado mediante un currículum que no está aprobado para él dominar, y ahí sí hay un monopolio del sistema. Por eso se ha hablado de la estatización del sector educativo del libro de texto en República Dominicana. No, pero eso es válido. Vamos a ponernos del otro lado. Bien. Que no vengan ustedes, el sector privado, a querer educar a la población en el sistema Carmen, público, sino el ministerio. Si es resultado, pero es que la sociedad somos todos. La sociedad somos todos, y si es resultado de una política pública, porque está el pacto, está el plan, está las leyes, ¿verdad? Si es resultado de una política pública, pues bien, vamos a debatir la política pública, pero no podemos ignorar los derechos adquiridos. Tú no me puedes pedir a mí, al sector editorial, que invierta, investigue, desarrolle, ilustre, escriba, se arriesgue, someta sus textos y logra aprobarlo. Esto es el principio de una patente. Y a propósito de eso... Y después decir, vamos a votarlo todo. No, yo soy el ministro de turno, vamos a cambiar la política pública y crear una estatización sin ningún tipo de institucionalidad y un adoctrinamiento. ¿Y en qué parte del pacto educativo le permite licencias al ministerio, por ejemplo, para hacer esas cosas? ¿Licencias? No. No. Porque hay un pacto educativo, claro, en el que incluso sectores que no han estado de acuerdo con algunas cosas han tenido que respetar. Entonces... ahí están las leyes. Nosotros tenemos una ley especial que incluso modificó la ley de educación y que dice que los editores son responsables civilmente, después que los libros están aprobados, de tenerlo en stock. O sea, no dice las academias, no dice las universidades, dice los editores. Y yo pregunto, si las universidades quieren hacer libros de texto y la academia querían hacer texto, ¿por qué no lo habían hecho? ¿Qué les impide a ellos participar en esta licitación, en este proceso competitivo? ¿Por qué no lo habían hecho? Pablo, quiero saber cómo era antes y no quiero dejar de traer a la mesa algo que dijo el buen amigo Manuel Núñez, que usted me va a explicar, me lo dijo en otro programa. Dijo que ustedes pueden vender esos libros al sector privado. Uh-huh. Pero yo no lo entiendo, porque yo pensaba que había una especie de uniformidad. Mira qué interesante. Y lo que crea esto, si es un distanciamiento mayor entre el sector público y el sector privado. ¿Por qué? En el sector privado no hay un problema de educación. No hay ningún problema de educación. Tú estás creando seres y individuos que son parte de la sociedad. Todos nosotros nos hemos educado, hemos tenido el privilegio de tener un sector privado. Entonces lo que aspiramos es tener un sector público que tenga la calidad del sector privado. Y ahí es que el 4% quería llevarlo. Hoy hay un distanciamiento. Hoy ese sector privado va a seguir teniendo acceso al sector, a la calidad editorial de nuestros miembros, pero no va a tener acceso al sector público. A partir de este momento, las editoriales no pueden promover sus libros en el sector público. ¿Y ese es un adoctrinamiento o no? ¿Por qué yo renuncio a tener 7, 8, 9 libros de biología que expliquen la célula para tener uno? El que decida Manuel Núñez y Ángel Hernández.
porque no es una política de Estado. Mire, es complicado realmente. Sí. ¿Desde cuándo ustedes hacían esos libros? Eso es lo que quiero preguntar. Nosotros... Porque usted menciona el 4%, pero ¿cómo era antes? Es lo que quiero plantear. Mira, y usted menciona el 2021. Fue un proceso evolutivo y es muy interesante que usted nos traiga esto a colación, porque es el caso de que ellos mencionan que Ligia Amada, que... No, fue muy interesante. Doña Ligia fue muy inteligente. Porque hay que entender, esto, en el 96 entramos en una etapa nueva. Y sea simpatizante o no sea simpatizante, el país cambió. El país cambió y se reformó. Y eso implicó también que el sector educativo lo hiciera así. Doña Ligia fue llevando esto. A tal punto que Doña Ligia trajo especialistas a República Dominicana para capacitar y formar las editoriales y crear una industria. A hablar de constructivismo, a hablar de reforma educativa, a hablar de enseñanza y llevar ese aprendizaje, y todo eso fue evolucionando. Pero yo le puedo decir con estadística, él decía que nunca se habían comprado libros y que por primera vez eran gratuitos. Son gratuitos desde el 2011. Y yo tengo aquí licitaciones. 2011 se compraron 4 millones de libros. 2012 se compraron 9 millones de libros. 2013 se compraron 4 millones de libros. 2014 se compraron 6.7 millones. 2015, 5 millones. 2016, 6 millones. Todo esto para ayudar al sistema. Y así mismo poder crear una industria que se adapte a ese cambio. Hoy tenemos que enseñar con computadoras. Tú tienes una industria digitalizada que tiene libros interactivos, que puede adaptarse a eso. Eso no es sencillo, Carmen. Eso cuesta mucha investigación y desarrollo. Ahora yo te hago una pregunta. Ellos tomaron la decisión de hacer libros en 3 meses. Los libros que se van a recibir son libros hechos en 3 meses. Yo, no, esto tiene un proceso de 1 año, pero 1 año no tiene el ministro ahí. La resolución que le da el aval a hacer eso es de diciembre. Los contratos de cada una de esas instituciones, y aquí hay un resultado muy interesante. Fechas: 20 de marzo, 15 de febrero, 8 de diciembre, 10 de febrero. Pero mira qué interesante. Estos libros lo va a hacer la élite intelectual. Dios mío, qué cosa tan discriminatoria. Y dice, no, y lo va a hacer la Academia de Historia, la Academia de Lengua. Óyeme, que me parecen instituciones que no debieran mancharse en medio de estos procesos. ¿Cuántos libros tiene aprobada la Academia de Lengua en la resolución del libro de texto que se aprobó recientemente en el Consejo Nacional de Educación? Ni un solo libro. ¿Y entonces? No sé, tiene un contrato de 10 millones de pesos y no tiene ningún libro. O no lo entregó o no pudo ser aprobado. Realidad. Todo esto se hizo mediante un marco nuevo de convenios, no de la ley 340. ¿Qué transparencia podemos exigir nosotros? ¿Se le advirtió a ustedes que esto iba a pasar? ¿El qué? Aquí no hay diálogo. Este ministro no dialoga con Porque nadie. eso pudo ser, mire, nosotros vamos a cambiar el procedimiento, le damos una indemnización. Claro. Dedíquense ustedes a hacer cómics, pero eso no hubo. Pero absolutamente. Este ministro no dialoga con nadie. Pero es que yo tengo la preocupación de la logística, porque si han tenido dificultades con el tema de los uniformes, con el tema de las butacas, con el tema de las aulas, y que además se metan en el tema de la producción y la edición de los libros, ¿qué nos garantiza que vamos a tener libros con la calidad que se requiere a tiempo, distribuidos en todo el territorio nacional? Bueno, nosotros como editores, le voy a decir, ustedes saben que yo vengo de 3 generaciones. Exacto. En el sector editorial. Un libro de texto no se hace en 3 meses. Un libro de texto, ni con la chequera en blanco del gobierno, se hace en 3 meses. Yo hago el ejemplo, otro ejemplo, la Academia de Historia. ¿Cuántos libros hay aprobados en la resolución del libro de texto? De 6 que le encargaron, solo 6. 0. No hubo un solo libro de la Academia de Historia que se aprobó. ¿Y a quiénes les han aprobado? Vamos a ver. Ok. Vamos, porque aquí tenemos, a algunos le deben haber aprobado algo. El arzobispado le aprobaron todos sus libros. O sea que a partir de ahora el arzobispado es la única entidad que tiene los libros de formación humana y religiosa.
Yo no tengo así? ninguna... ¿Cómo así? Yo no tengo ninguna discrepancia con el arzobispado, me parece una institución maravillosa, claro. Pero yo creo que temas como la formación humana y religiosa debiera tener pluralidad, no sé, tener una sola visión de la formación humana y religiosa. ¿Y están participando otras denominaciones? Ninguna. Libro único, contenido único. Esto está pasando en México y yo quiero que ustedes sepan que la gente está quemando libros del lío tan grande que hay. Ay, no, que no quemen los libros. Bueno, eso no, daña pero el yo medio quiero ambiente. decir... Pero yo escuchándolo, porque por No, eso pero es está lo que como- decía no Martí, se exacto. preocupe. Es que uno como la se va preocupando un ignorancia poquito y más mata y la un poquito ignorancia. Es que yo, y se lo advertí a don Pablo, como le dije al buen amigo Núñez, es que me cuesta trabajo entender. Quizás debemos irnos más antes de la apreciadísima y respetada Ligia Amada Melo. Yo soy la mayor de todos, de todo este equipo. ¿Cómo nos educábamos nosotros? Con las editoriales argentinas. Yo recuerdo Capeluz, nunca lo olvido, las ciencias naturales, porque yo era muy buena en eso. Y me acuerdo el caballito de mar en la portada, ¿verdad? No, Nacho no era lo mío, yo era otra cartilla. Libros El Sembrador, por ejemplo. ¿Cuándo es que vino el boom de la empresa editorial educativa nuestra? Eso es lo que yo quiero saber. Es fruto de una política pública. Al entrar Pero entonces era un avance. Claro, al entrar la transformación curricular y entrar todas estas nuevas tendencias de la educación, pues hay que desarrollar una industria que responda a la misma velocidad que ese contenido se requiere. Pero en combinación o en acuerdo con el ministerio. Pero perfectamente. Por supuesto, debe ser Nosotros así. no estamos pidiendo nada. Nosotros estamos defendiendo un derecho adquirido, en nuestro caso. Pero estamos defendiendo a los niños. Nosotros nos sometimos a un proceso cualitativo. Esa ordenanza, la cual rige la aprobación del libro de texto, dice que usted tiene que sacar 90 como mínimo. Y cuando se le preguntó al ministro, ¿cuántos sacaron estos libros? ¿Y quién es usted para cuestionar el puntaje de estos libros? Oh, pero estamos en un Estado social, democrático y de derecho, No, cuando además, la norma está por encima de ahora todos. me pongo el Estado Dominicano, es mi dinero también. Yo quiero saber en qué se gasta, cómo se gasta. ¿Qué dice Educa? Bueno, Educa tomó una posición pública a la cual me refiero. Nunca me he acercado a título personal, he hablado por ello por teléfono. Educa tomó una posición pública y dijo que esa evaluación merecía que los cuestionamientos fueran respondidos. Y fue la misma posición del CONEP. Oiga otro detalle. Así como alegan que el Ministerio de Educación va a ser una economía histórica, no va a erogar esa cantidad. Y ese es el objetivo del Ministerio de Educación. Pero economizar. dice que van a economizar. Hay otro argumento que ellos escriben y dicen que los contenidos de ustedes están desfasados. Usted lo ha oído también. Pero eso. que lo demuestren en un estudio. ¿Dónde está el estudio? ¿Y los de ellos cómo sabemos que están O sea, actualizados? ¿Qué se hicieron ahora? Entonces, pues, nadie lo ha Ah, visto. pero yo puedo escribir ahora cosas con pensamiento de la era de piedra. Esto es muy grave, Carmen. Nadie sabe lo que va a salir de ahí. Lo que sí yo te digo que de todas sus contrataciones, de todos estos especialistas. Ay, sí, dígame a quién más. ¿A quién más le aprobaron? Esos resultados, Cuénteme, o sea, cuénteme. ¿tú entiendes? O sea, Fe y Alegría, que fue de lo que más entregó, de 16 contrataciones. Pero hubo una convocatoria pública. No, para Porque nada. ahora usted Esto me está diciendo dedocráticamente se arzobispado, decidió. Fe y Alegría. Dedocráticamente se decidió darle un contrato a la nordestana, al arzobispado, a las academias, a Fe y Alegría, a la UNFU, a la Academia de Ciencias, a la UAS, a LISA, ni un solo libro aprobado, al Archivo General de la Nación, 3 de 6 libros, a la Academia de Historia y a la UCE. ¿Dónde está yo le pregunto, por ejemplo, No, pero todas esas personas contratadas tienen un puntaje extraordinario. Pero hay un detalle. ¿Dónde está la evaluación? Y en los estatutos de sus instituciones está producir libros de grado, de pregrado. Absolutamente. Y si querían participar, ¿por qué no lo han hecho antes? Qué bueno es participar cuando el Estado te da dinero para que tú escribas y el resultado sea bueno o malo. ¿Y cómo van a economizar si usted dice que le van a dar dinero a estas personas? Yo no entiendo. Yo quiero ver el estudio económico dónde está. Hay otro detalle, nos dicen que los libros están listos. No van a estar listos. Los libros van a estar listos digitalmente, si los ponen todos el lunes, como dicen, van a estar digitalmente e impresos. Es matemáticamente imposible. Bueno, matemáticamente imposible. Pero para la foto tal vez estén unos cuantos. Sí, no, yo los reto
a que mediante un auditor público certifique que el lunes aquí hay 6,5 millones de libros listos. Solo lo que se ha licitado. Porque hay una parte que ni siquiera se ha licitado. Aquí se licitó las materias básicas. Quizás nos faltan tantos detalles porque ahora, y sé que usted no debe tener la respuesta, ahora pienso en unos almacenes llenos de libros que están ahí y que le han cuestionado a los anteriores ministros de Educación. Que no se pueden usar, Carmen. ¿Esos libros son los de ustedes? No, porque no se pueden. No, cualquier sobrante que haya ya queda obsoleto mediante una reforma curricular que él hizo. Él aprobó. Pero porque usted dice él, no hay organismos colegiados dentro del ministerio. Pero yo digo el consejo, yo pensaba que era en el consejo que se aprobaba eso. Es que el consejo que aprobó eso son una cantidad de organismos subordinados del Estado. El consejo no tiene independencia. Los miembros independientes, todos presentaron su protesta a esa aprobación y a la falta de transparencia. ¿Y por qué no están marchando por eso? Bueno, cuando lo entiendan, lo lean y lo vean, entonces van a decir, cónchale, mira, la industria editorial lo dijo. Y nosotros lo que queremos es parte de la solución. Y lo que nosotros queremos es diálogo. Nosotros no queremos... Aquí hay que elevar el debate. Yo he tenido que asumir una postura pública como presidente de una asociación a hablar por el gremio y explicar este problema tan grave. Este problema es grave. Ahora, los libros hablan por sí solos. Yo tengo una inquietud. Ok, están listos y vamos a decir que sí. Los ¿cuántos millones? Que yo soy de calcúlica, ¿cuántos millones que se necesitan de libros? Pero vamos a decir que sí, que estuvieran listos. Esos son los de las materias básicas. ¿Y qué va a pasar entonces con las otras materias? No se han ni licitado. Hay una parte de unos libros de inglés que se están entonces... los libros de inglés que se aprobaron de autoría de la embajada americana. Y los de francés de la embajada, eso también. No, de francés no hay aprobado. Los únicos libros de inglés aprobados son de autoría de la embajada americana. Eso nunca se había visto en la República Dominicana. Y ahora no podemos ni cuestionar la embajada. Yo no tengo ningún problema con la embajada, ni con el dominico. Pero yo no lo veo correcto, no lo veo institucional. No entiendo. Los contenidos, independientemente de que te enseñen el idioma, los contenidos tienen Entonces, esos libros se están licitando por Naciones Unidas, la impresión. Dice un oyente... por el PNUD. Pero es que todo está muy bien. Ya entendí. Ya podemos tercerizando. Ya podemos tercerizando la función pública de compras y contrataciones que se ha dicho que... ¿Y qué ha dicho el señor Pimentel? Bueno, el señor Pimentel primero le legalizó esto de los convenios con una opinión vinculante a Contralorías, y ahora yo le pregunto a Carlos Pimentel, que yo creo que ha hecho una labor buena y ha evolucionado el sistema de compras, pero él tiene que entender, él no se puede dejar provocar. ¿Por qué? Y ahora, estos 300 millones que se justificaron como convenios, ¿cómo reclaman? O sea, el objetivo de la 340 es, ¿usted compra bien o compra mal? Y si compro mal, ¿cómo reclamo? ¿Puede reclamar? ¿Cómo le vamos a reclamar a los libros no entregados o a los libros que no cumplen con la calidad de haber sido aprobados o de no haber sido entregados a tiempo? Todos esos contratos están vencidos. Vencimiento, mayo, septiembre, junio, mayo, julio. Mire, dice un oyente que en la introducción yo dije que nosotros íbamos a tratar de entender el problema conversando con usted, don Pablo Cuello Camilo, pero que ahora él está más confundido. Hasta yo que estoy aquí. Entonces, gracias por tener un oyente de esa calidad. La pregunta ahora mismo es, ¿Educación tiene los libros? El lunes veremos el acto maravilloso, incluso ahora que el presidente ha declarado de utilidad, de emergencia de la reforma y modernización de la educación. Pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué ustedes están reclamando? ¿Dinero? ¿Uso de los libros? ¿Derecho a impresión? Porque esto es un tema que cada vez se hará más mediático, pero yo no veo salida a Pablo Cuello Camilo. No, bueno, pues es que si se respeta la seguridad jurídica, si los tribunales toman sus decisiones, se valida el orden jurídico. Esto no es Haití. Ok, y si se validara, ¿cuál sería entonces la posición en la que quedaríamos? Tienen 405 libros validados por el sistema con un notaje de 90 totalmente disponible, que tú puedes someter a un proceso competitivo dentro del marco de la 340 y que gane el mejor. ¿Y quién gana con eso? No gana el niño. ¿Y en qué tiempo estaría eso listo?
Después que se pase ese proceso. Es que la industria editorial tiene una capacidad superior al Ministerio de Educación. Todos nosotros nos ellos dicen que en tiempos récord hicieron esos libros. ¿Qué tiempo récord lo escribieron? Un trimestre. Carmen, tú eres abogada. Yo creo que un escrito legal jurídico no es tan fácil, es un trabajo intelectual. Imagínate tú un libro de texto con ilustraciones dirigido para un niño que se educa. Esto es fuerte. Y hay un detalle, porque usted sabe que mal que bien, pero ya el pasado es a partir del 20, aunque el pasado creemos que era solo... El mundo comenzó en el 2020, pero usted habla del 2021. ¿Quiere decir que estos inconvenientes vienen durante el cambio? ¿Qué inconveniente? Esos libros lo aprobó este gobierno, esta gestión educativa, no el PLD ni nadie. Es en el 2021 el ministro Fulcar que lo aprueba. En el 2022 es el ministro Fulcar con un Consejo Nacional de Educación en el cual el ministro actual Hernández estaba en representación de las universidades privadas. ¿Y cuántos países de la región han hecho eso? Honduras, Nicaragua, Cuba. ¿Han hecho qué? Y México. Estatizar el sistema de impresión de libros. Y esto ha pasado también, ¿por qué? Porque en el COVID hubo industrias que desaparecieron. Hubo países donde esta industria era tan débil que cuando vino el COVID, pero este gobierno recibe una industria editorial fuerte, que le tiene libros listos, que le somete el libro a aprobación. Todo lo contrario, porque somos un país fuerte. Entonces, Honduras, Nicaragua, Cuba y México ahora. Y dele un Google en México para que usted vea lo que está pasando. Me llama la atención lo del arzobispado. Perdóname, pero eso no pasa en España. Porque miremos, no los países de Latinoamérica solamente, hablemos de España, hablemos de Francia, hablemos de Corea del Sur, hablemos de Estados Unidos. Pero cómo hay otro, la última preguntita, profesor, como decía en el Chavo. ¿Y cómo combina esa decisión con la entrada de República Dominicana al Acuerdo Internacional del Marco Nacional de Cualificaciones, en el que se supone que vamos a desarrollar unas competencias estandarizadas, incluso acordadas con los otros países de la región? O sea, ¿cómo nos aseguramos que esos libros que se imprimieron, que se están preparando a vapor, van a desarrollar las competencias que se supone que deberían? Mira, yo voy a ser muy drástico con esta opinión, y yo pienso que el ministro actual ha sido irresponsable. ¿Por qué? Desde el 2019, ¿verdad? Entre el 20, entra la pandemia y todo, pero desde el 2019 los niños de bachillerato no reciben libros de texto. Y yo llamo a esto la carencia de la ignorancia. Después de 5 años ya tú ni sabes que te hace falta el libro para aprender. Y eso es grave. Eso no da ni un auxiliar de contabilidad de calidad cuando salga de ese bachillerato los niños que se van a graduar el año que viene. Y eso es ser irresponsable. Tú teniendo libros aprobados ahí y no haberle dado los libros a tiempo a esa población estudiantil por un capricho, por intereses personales, por una agenda individual, no por una política de Estado. Se nos queda la judicialización del inconveniente, aunque ya eso serán los abogados que ustedes tienen apoderados que nos explica, pero ahí llegó el gobierno que estábamos esperando, y recuerden que la Z, como siempre lo ha hecho, mantendrá a la población informada acerca de todas las medidas que desde el Estado se tomarán para enfrentar o tratar de morigerar los efectos de la tormenta Franklin. Muchísimas gracias a don Pablo Cuello Camilo por tratar de que nosotros entendamos el problema de los libros. Buenas tardes y hasta mañana.